Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Falleció este lunes en Madrid a la edad de 75 años, víctima de una larga y penosa enfermedad. Pamplona se suma a la lucha contra una enfermedad incurable para cronificarla o curarla. Acudió al hospital y le detectaron una enfermedad terminal. Sufre una grave enfermedad a los 63 años. Pacientes con cáncer. Padeció cáncer. Con más casos de cáncer que están relacionadas con el cáncer. Con más casos de cáncer. Pasado un cáncer. La enfermedad del cáncer. Básicamente un cáncer. El Día Mundial del Cáncer. Cáncer. El cáncer se habla. Hola, soy María Manjabacas y queremos que este podcast haga visible lo invisible, que ponga palabras donde solo había silencio, que ilumine lo que antes era oscuridad. Este espacio, creado en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, pretende romper todos los estigmas asociados a esta enfermedad y hacernos tomar conciencia de que muchas veces el cáncer se cura, pero sobre todo de que el cáncer se habla. Para hablar de algo tenemos que empezar por el nombre. Hace 2500 años, Hipócrates bautizó los tumores como carquinos, el terrible cangrejo gigante de la mitología griega. Un poco después, los romanos tradujeron el término al latino cáncer. 2 milenios después, y gracias a la investigación y a los avances de la medicina, hemos encontrado tratamientos que funcionan y que han permitido a mucha gente curarse y seguir con sus vidas. Pese a lo que hemos avanzado, sigue dando miedo pronunciar ese nombre. Nos aterra decir cáncer. Y cuando enfermamos, no queremos que se sepa. Queremos escondernos y curarnos en silencio. Pero el cáncer no es un problema individual, ni se debe abordar como un problema individual. Hoy vamos a contar por qué es importante nombrarlo y cómo afecta al tratamiento utilizar la palabra adecuada para vencer el miedo y curar mejor. También hablaremos con pacientes y comunicadores sobre lo importante que es romper el tabú que pesa sobre la palabra y la enfermedad. En este episodio hablaremos con Ignacio Salz, paciente oncológico, con Carmen Yélamos, psicooncóloga de la Asociación Española contra el Cáncer, y con la periodista y presentadora Mabel Lozano. Episodio 1. De la palabra cáncer se habla. ¿Cómo lo vive el paciente? ¿Cómo experimenta ese tabú del cáncer? Ignacio Salz es un paciente que ha superado muchos obstáculos. Ignacio, gracias por unirte a nosotros hoy. Muchas gracias a vosotros. Vamos a ver, ¿puedes compartir con nosotros tus sentimientos, tu miedo cuando recibes el diagnóstico? ¿Qué te pasa por la cabeza? Pues mira, básicamente cuando te dan el diagnóstico del cáncer, lo que te sucede es que te estalla la cabeza. Es decir, sufres un golpe, un shock tremendo y te genera una incertidumbre sobre cuál es, lo voy a decir muy claramente, tu propia existencia. Nosotros somos seres mortales que vivimos como si fuéramos inmortales. Y lo que te sucede cuando te dan un diagnóstico así es tan sencillo como que alguien te dice, oye, sales de tu estado de inmortalidad y te enfrentas al estado de mortalidad, ¿no? Yo creo que de ahí vienen los medios a los que te tienes que enfrentar y con los que tienes que luchar, ¿no? Entiendo que has vivido con miedo, que has vivido con ansiedad. ¿Cómo has lidiado con esto? Pues mira, ¿vives con miedo? Sí, al principio vives con miedo. ¿Vives con ansiedad? También tienes tus momentos de ansiedad. Por ejemplo, por las noches son muy complicadas de gestionar, ¿no? Entonces, claro, cuando tú sabes que vas a tener que luchar contra algo así, pues lo que tienes que hacer es ordenar tu cabeza. Es decir, antes te decía, pues te estalla la cabeza. Pues si te estalla la cabeza, lo que tienes que recoger es los trocitos que tienes en el suelo y recomponerla. Ya te digo yo que la cabeza no se queda igual que cuando te la recompones que como la tenías antes, ¿no? Entonces simplemente es un proceso en el que tú tienes que ser consciente y tratar de ello y enfrentarte a él. Y entonces en esa realidad tú tienes que ponerte a pensar cómo puedes afrontar esos miedos y cómo puedes luchar contra esa ansiedad, ¿no? Entonces, yo ahí, por ejemplo, he contado con el apoyo imprescindible. Para mí fue de las mejores recomendaciones que me hizo una amiga, Isabel. Acude a la Asociación de Española contra el Cáncer
y de los profesionales que ante el diagnóstico que me dijeron, oye, pues seguramente tengas que acudir a medios profesionales, no medios externos. Y eso es lo que hice. Para luchar contra esos miedos, pues te digo abiertamente, he utilizado muchas técnicas de visualización. Yo soy corredor, corro en un grupo de amigos y amigas que es Trueque Run, del que solo puedo hablar maravillas, con un entrenador que nos ha enseñado técnicas de visualización, con Tony, que nos enseña cómo debemos de entrenar, cómo debemos vernos en la carrera, cómo tenemos que interiorizar ese camino que tenemos que hacer, y yo simplemente he utilizado eso. He utilizado muchas técnicas. Por ejemplo, yo me miraba los pies cuando andaba. Miraba los pies porque los oncólogos me decían, de verdad, este es un proceso paso a paso. Y a mí me costaba entender lo que significa paso a paso, porque yo siempre, por mi trabajo, he tenido que mirar un poco más allá. Y a mí me costaba un montón. Siempre estaba haciéndome preguntas de qué es lo siguiente que me espera. Entonces me decían, no, tienes que ir paso a paso. Y a mí me costaba entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Yo me miraba los pies cuando andaba y decía, esto es lo que tengo que hacer. Esto es el paso a paso, Este es el paso a paso. Y entonces, cuando veía que me disparaban, me miraba los pies y me ponía, esto es paso a paso, ¿no? Me he mirado muchas veces los tatuajes de la radioterapia para saber, oye, tú eres paciente oncológico, que no se te vaya a la cabeza. He visualizado, por ejemplo, tengo una imagen muy buena de la entrada en la San Silvestre el año pasado, la internacional, con dos amigos de la mano, que ya sabía que en ese momento ya me habían dado el diagnóstico, pero quisimos correr la carrera juntos, y yo entré de la mano a mis amigos Peli y Arturo, me hizo la foto mi hijo, todavía me emociono pensándolo, y entramos los tres juntos a la meta, ¿no? Entonces, para mí esa imagen yo la he utilizado muchísimas veces, ¿no? Esa imagen tan potente, es decir, yo esto es como quiero afrontarlo, yo quiero llegar a la meta rodeado de amigos, con una sonrisa en la boca y... No se puede decir mejor que con esa foto, ¿eh? Sí, totalmente. Pero yo ahora me quiero detener en una palabra. Lo hablamos siempre, cáncer, la palabra maldita. ¿Te cuesta a ti asumirla, entenderla, pronunciarla, tu familia? Ahora no. Ahora bien. Sí te digo que cuando me dieron el diagnóstico, cuando el urólogo empezó a contarme el informe de la resonancia, me hizo un dibujo que todavía conservo. Yo me acuerdo que respiré profundamente y le dije, ¿estamos hablando de cáncer? Ese fue el primer momento en el que yo pronuncié la palabra cáncer. Él me dijo, eres joven y se te ve sano, con lo cual me estaba diciendo que estábamos hablando de cáncer. Y yo sí que te puedo decir que en ese momento a mí se me llenaron los ojos de lágrimas, abiertamente, porque yo me di cuenta que era la primera vez que lo había pronunciado. ¿Qué es lo que hice a continuación? Oye, Ignacio, tienes que asumir que lo tienes. Y entonces empecé a hablarlo con naturalidad. A mi alrededor, ¿qué noté? Que hay mucho tabú, hay mucho miedo a pronunciar la palabra cáncer. Muchísimo, todavía. Claro, nos tenemos que preguntar por qué. Claro, es que la palabra cáncer conlleva incertidumbre, pero tenemos que ser también optimistas y pensar, oye, la palabra cáncer ahora no es lo mismo que hace 20 años. Afortunadamente la tasa de supervivencia se ha incrementado, por lo tanto lo que tenemos que hacer es enfrentarnos a ella, pronunciarla sin miedo, no banalizarla, pero sí atrevernos, porque si tú quieres enfrentarte a algo, tienes que saber cuál es tu realidad. Y tu realidad, en mi caso, es que soy un paciente oncológico que todavía estoy en tratamiento. Es la pregunta que te iba a hacer, pero que ya me la has contestado. ¿Qué tenemos que hacer para que esa palabra maldita tenga un significado más, no voy a decir más dulce, porque no es dulce, pero sí más normal? No, correcto. Dulce no es. Es decir, es como si dices, la palabra muerte es dulce. No, pero está ahí. ¿Tenemos que obviarla? No, es que está ahí. Entonces, para mí la palabra cáncer es simplemente, pues yo creo que hay que hacer un esfuerzo en formación, un esfuerzo en investigación, un esfuerzo en divulgación para explicar qué es lo que significa. Hay que hacer mucha prevención. Tienes que, a partir de determinados momentos, someterte a los profesionales y hacerte pruebas. Y no tienes que tener ningún miedo. Hay mucho tabú con el cáncer de próstata. Yo he oído auténticas tonterías. Dime alguna que hayas oído. Es que un tacto rectal... ¿Cómo que un tacto rectal, macho? Un tacto rectal es algo más que te van a hacer, ¿no? Y eso lo he oído yo de amigos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer eso. Hay que apoyar la investigación. Y nosotros mismos somos los que tenemos que intentar apoyar la investigación. Oye, si conocemos de asociaciones, como es la del cáncer, que apoya proyectos, hagámoslo, asociémonos, apoyemos. Porque es que, fíjate, me decían, uno de cada 3 mujeres va a padecer cáncer y uno de cada 2 hombres va a padecer cáncer. Oye, yo ya he puesto mi cuota. Yo ya soy uno de cada 2. La mitad, ¿no? Yo ya he puesto la mitad.
Pero seamos conscientes de que eso hay que trabajarlo. Entonces, mira, yo creo que si hacemos un esfuerzo de formación, un esfuerzo de investigación, el Estado se tiene que implicar, las empresas se tienen que implicar, yo creo que todos vamos a ganar mucho. Y luego, naturalizarlo. A mí había mucha gente que me preguntaba, oye, ¿cómo vas de lo tuyo? Uy, sí, eso es muy recurrente, ¿verdad? Eso es muy recurrente. Entonces, claro, yo como tengo un tono cierto ácido, pues entonces yo les decía, ¿de lo mío qué te refieres? ¿Del matrimonio, del dinero, del trabajo? Coño, que tengo cáncer. Dilo, tengo cáncer. Y entonces, ¿qué es lo que he notado? Que cuando a ti te veían que pronunciabas la palabra cáncer y la habías naturalizado, a tu alrededor también lo naturalizaban, ¿no? Yo con la asociación me reía el otro día porque le decía, oye, o trabajáis con naturalizar la palabra cáncer o vais a tener un problema, porque os vais a convertir en la Asociación Española contra lo tuyo. Y eso, contra lo tuyo, es verdad. Eso no suena muy bien. A nosotros también nos pides algo, ¿no? A los medios de comunicación, ¿no? Alguna vez ya está un poco en desuso eso de la larga enfermedad, pero que tanto daño ha hecho, pero bueno, eso ya se está normalizando. Sí, absolutamente. Nos tenéis que decir algo a los medios de comunicación. Sí, bueno, yo creo que hacéis una labor muy importante, esta misma que estáis haciendo ahora, estáis divulgando. Es decir, que eso es el hacer llegar a la gente que, oye, puedes tener una enfermedad, pero que sepas que hoy por hoy la tasa de supervivencia es alta, es muy importante. Es decir, ya vosotros os veo como un medio de comunicación o como medios de comunicación que divulgan y no dramatizan. La clave es que antes, jolín, la noticia era, tiene cáncer, luego se va a morir. No. Hasta en el tono de la presentación. Claro, es que hacemos aquí un monográfico de que es que esta persona tiene cáncer y vete otra. No, tiene cáncer. Y lo que tiene que hacer es no perder la cabeza, echarle una mano y luchar con él. Y para no perder la cabeza, ¿quién te ha ayudado? La Asociación Española contra el Cáncer, yo solo puedo hablar maravillas de ella, porque aquí hay una cosa que es muy clara, que me decían, aquí es que esto se sale con ganas de vivir. Pues te vas a creer, yo decía, no. Ahí estoy yo contigo y no te tengo que decir nada, pero esto no va de ganas de vivir. Yo he conocido, gracias a la asociación, pacientes de cáncer con los que hemos hablado con muchas y que ya no están, vivir, ¿verdad? Y que ya no están. Y que no están y tenían unas ganas de vivir tremendas. Porque tenían fase 4, ¿verdad? Exacto. Y esto va las ganas de vivir. Esto va de que no se te vaya la cabeza. Es así de claro. O sea, si no se te va la cabeza, si tú consigues estar centrado, esto puede funcionar, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Joder, pues igual que nosotros corremos, los que nos gusta correr, corremos con un entrenador, te tienes que poner en las manos de un profesional. En mi caso fue la asociación y en mi caso fue una psicóloga, Marta Lavado, a la que le tengo en un púlpito porque es que me centró. Porque yo tenía muy claro que la única forma que yo tenía de luchar contra esto era siendo consciente en cada momento de cuál era mi realidad y saber a lo que me estoy enfrentando. Yo tengo una realidad que es la profesional, la del apoyo de la asociación, que no solo es el apoyo psicológico. Yo he asistido a talleres en donde nos han preparado para trabajar esta información con nuestros hijos. Yo he asistido a talleres de alimentación porque el cáncer es un proceso que te cambia también los hábitos alimenticios. Yo he trabajado en talleres grupales con otros enfermos con los que hemos podido hablar abiertamente y eso te ayuda. Y ese es el lado profesional. Y luego tienes tu lado emocional. Entonces tienes que balancearlo. Si tú solo te centras en tu lado emocional, lo más seguro es que la pifies. Por último, yo te quería preguntar por el apoyo de los que están cerca de ti, de tu familia, de tus amigos. Pues eso es fundamental. Los amigos, los compañeros de trabajo. Yo alguna vez les decía, estoy recibiendo tantas muestras de cariño que estoy abrumado. Pero que la sigan haciendo. Sí. Entonces, es fundamental. Mira, lo único que sí que tienes que tener muy claro es que tú vas a necesitar dos lados, el lado emocional y tu realidad. El lado emocional te lo van a dar tus amigos, te lo van a dar tus compañeros de trabajo, te lo van a dar tus familiares. A mí me lo ha dado mi mujer, me lo han dado mis hijos, me lo han dado mis amigos. ¿Qué es lo que puede pasar? Que en tu lado emocional tienes muchas expresiones que son como de libro. Como no sé qué decir, pues tiro de manual. Y entonces empiezan, las habrás oído. Tú tranquilo, que esto no es nada, lo vas a superar. Tú tranquilo, que ya verás que pronto estás en el trabajo. Tú tranquilo, que esto es una mala racha. Y alguna vez les decía, o no. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, yo fui a una biopsia sabiendo que mi resonancia me habían dicho, tienes 5 cartas y has jugado las 5. Es decir, tenía cáncer. Bueno, pues yo tenía algún amigo que me decían, pero no pierdas la esperanza, que a lo mejor la biopsia te dice que no tienes nada. Le decía, pero ¿cómo? No, es al revés.
O sea, lo que me van a decir es que tengo cáncer, lo que me tengo que empezar a preparar es... Entonces, tienes que balancear siempre tu lado emocional, que es el que te lo dan los familiares, los amigos, los compañeros de trabajo, con tu realidad, que es la que te lo dan los profesionales. Entonces, en ese plano, yo me creo, como soy muy de imágenes visuales, me he creado un púlpito, los he metido todos bien altos para que se vean. Estoy pensando que muy altos y muy ancho para que entren todos y no se caigan, ¿no? Claro que sí. Pero es imprescindible. Yo no te voy a decir nada de eso de ánimo, que tú puedes, simplemente te voy a hacer... Estoy animado, muy animado. Me he incorporado a trabajar con mis compañeros, ha sido todo muy emocionante. ¿Acabas de incorporarte? Acabo de incorporarme, una vez que ya estás centrado, una vez que he podido saber y asumir, oye, mira, lo que ya tienes pues es crónico, vamos a tener que seguir trabajando, pero ya estoy haciendo vida normal, sigo haciendo mi deporte con mis amigos y estoy encantado. Pues y encantado de divulgarlo y encantado de estar aquí. Pues nada, nosotros encantados también de que tú lo divulgues aquí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ignacio Sala. Cuando un paciente descubre que tiene cáncer, a menudo la primera reacción es de miedo. Hay profesionales que ayudan a digerir este proceso y que pueden marcar la diferencia a la hora de comenzar el tratamiento. Carmen Yélamos es psicóloga clínica y responsable nacional de psicooncología de la Asociación Española contra el Cáncer. Bienvenida, Carmen. Hola, María. Buenas tardes. Bicho, enfermedad, estar malito. Vamos a ver, ¿por qué cuesta tanto decir la palabra cáncer? Bueno, pues la verdad es que decir la palabra cáncer es difícil por varias razones. Mira, por una parte es el estigma asociado a esta palabra, y es que a lo largo de la historia el cáncer ha estado relacionado con miedo a la muerte, porque hasta hace relativamente pocos años era sinónimo de una enfermedad mortal. Miedo también a la reacción que podía generar en los demás, a hacer daño, a querer evitar sufrimiento, dolor, a preocuparse sobre cómo me pueden juzgar si comentas que tienes cáncer, sobre todo, por ejemplo, en el entorno laboral. Entonces, todas estas razones, este estigma, junto al impacto emocional que provoca en sí misma la palabra cáncer, que va muy unida también a miedo, a sufrimiento, a dolor, a rabia, que genera ese sentimiento abrumador, hace que para los pacientes y en general para la población sea difícil hablar de cáncer y tenga esa connotación todavía que permanece a pesar de los estudios y de los avances en investigación que han producido ese notable incremento en supervivencia en información. Eso le iba a preguntar precisamente, cuando usted lo habrá dicho muchas veces, cuando a un enfermo que tiene delante le tiene que decir que tiene cáncer, ¿cómo se lo toma? ¿Cómo reacciona? La reacción más habitual o de las más comunes son en un momento determinado, por ejemplo, el shock, cierta conmoción al recibir el diagnóstico. Es una información abrumadora y difícil de procesar en un primer momento. Otras reacciones son más el miedo a lo desconocido, a la enfermedad, a las consecuencias, a la evolución de esta enfermedad, al futuro. Tristeza, pena en algunos pacientes también por el deterioro tan significativo que supone en su calidad de vida, o tener que estar lidiando con estos efectos secundarios de los tratamientos. Hay otros pacientes que responden con negación, que no son capaces de aceptar la información que me han dado. Otros con rabia, con resentimiento, o incluso con sentimientos de culpa porque no fui al médico antes o porque he estado fumando mucho tiempo a pesar de que me lo decían. En general, esto es un poco toda esta cantidad de reacciones emocionales. Son naturales, son normales en un primer momento, porque no podemos decir que hay una forma correcta de reaccionar al diagnóstico de cáncer. Cada persona es única y lo más importante es, sobre todo, estar al lado de los pacientes, brindarles ese apoyo y esos recursos que les faciliten un poco ese proceso inicial, que hablamos de estas reacciones, a un proceso mucho más adaptativo de afrontamiento. Pero yo, Carmen, le quería preguntar una cosa. Normalmente cuando a una consulta va un paciente, siempre, en la mayoría de los casos, va acompañado de un familiar. Y yo me pregunto, ya le he preguntado, ¿cómo recibe el paciente la noticia de que tiene cáncer? Pero ¿y el familiar que está al lado? Cuando usted habla con el paciente, ¿a quién se dirige? ¿Mira a los dos? Siempre la información debe darse al paciente y debemos dirigirnos a él. Evidentemente, si está acompañado de su familiar, de la persona que va a ser su apoyo, también en un momento determinado tenemos que contemplar esta figura, sobre todo si hablamos de personas mayores, de personas, de niños o menores,
o adolescentes, donde esos familiares pueden tener un papel mucho más protagonista. Pero siempre nuestro primer contacto, nuestro primer apoyo, mirada, acercamiento y soporte debe ser sobre todo al paciente, aunque ya te digo que el familiar siempre está ahí al lado. Nuestra experiencia además nos indica que muchas veces el familiar se ve mucho más impactado por la información que a veces incluso el propio paciente. Sí, eso suele pasar, ¿no? Que el familiar se queda más noqueado incluso que el propio paciente. El paciente como que ya lo tuviera más asimilado y en este caso la familia es la que también necesita cobertura. Estábamos hablando de ese tabú, de ese miedo. Una vez que ya hemos hecho el diagnóstico, que se lo hemos comunicado, ¿el tratamiento es más fácil llamando a las cosas por su nombre? Sí, por supuesto. Es mucho más fácil cuando hablas abiertamente sobre el cáncer, porque el nombrar la palabra, el nombrar el cáncer, hablar abiertamente de ello, indudablemente va a facilitar la información y la comunicación entre el paciente, su familiar, sus seres queridos y el equipo médico, porque en cierta manera lo que permite es tomar decisiones informadas sobre el tratamiento. Cuando el paciente habla abiertamente del cáncer, con su médico le permite entender mejor los riesgos, los beneficios de los tratamientos y le ayuda, por tanto, a tener un control mucho mayor de su enfermedad y de la situación emocional que está viviendo. Carmen, usted lo habrá oído algunas veces, ¿no? Que llega una persona y dice, qué buen médico, que eso está constatado, pero qué mal dice las cosas que uno tiene que oír cuando tiene cáncer, ¿no? ¿Hay alguna forma de educar también al médico en esa empatía que necesita también el enfermo cuando le van a decir que tiene cáncer? Sí que la hay. Nosotros trabajamos en esos protocolos de comunicación de malas noticias porque es importante que el paciente reciba la información, pero que el médico sepa también transmitirla. Entonces, es importante que esté preparado, que el médico se prepare bien esa comunicación, esa conversación, que se lea o que tenga toda la información bien trabajada del paciente con su historia, su diagnóstico, el tipo de cáncer, la fase, la opción de tratamiento que va a plantear, porque va a recibir muchas preguntas del paciente habitualmente y tiene que saber responderla. Y en esto es clave que el médico transmita esa seguridad que el paciente necesita. Es muy importante además cuidar el entorno en el que se da la información, evitemos pasillos, intentemos cuidar el sitio en el que se da esa información en un lugar tranquilo, privado, sin interrupciones. Que la información además enseñamos a veces y trabajamos con los médicos también a hacer la información o a dar la información de una forma gradual, de una forma empática. Y siempre darla con un lenguaje sencillo, claro, comprensible a lo que entienda el paciente. Y siempre con mucho apoyo emocional, con mucho soporte, transmitiéndole que no está solo, que se le va a acompañar en el proceso y que en cierta manera estamos como equipo sanitario a su lado. Qué importante, ¿no? El acompañamiento en este proceso. Ya una última pregunta. ¿Cómo cree, Carmen, que se puede mejorar la conciencia pública sobre el cáncer y reducir todo el tabú que está asociado a la enfermedad? Pues es una buena pregunta, porque lo que me comentas, María, es cierto que hablar abiertamente y honestamente sobre el cáncer es fundamental. En ese sentido, es una de las partes claves para eliminar y desterrar estos mitos y estigmas con respecto al cáncer. Entonces, es muy importante esa comunicación abierta para construir esa red de apoyo sólida. Para ello, la educación es fundamental, las campañas que habitualmente hacemos de concienciación sobre el cáncer, sobre los factores de riesgo, la detección temprana, el hecho de transmitir algo que parece como muy habitual ahora, pero que antes no lo era, el comunicar las historias de supervivientes de cáncer, de pacientes que superan la enfermedad, también en cierta manera ayuda a reducir ese estigma. El crear foros de discusión abierta o formación sobre los profesionales de la salud y cómo transmitir o comunicar o hablar sobre cáncer. Eliminar lenguajes estigmatizantes o lenguajes bélicos en torno al cáncer, que también es algo que intentamos desterrar, porque tampoco ayuda en este proceso. No ayuda nada. Exacto. Y luego, indudablemente, todo lo que es el apoyo de amigos, familiares y que todas las políticas de promoción y salud pública contribuyan a esta acción de tratar de combatir el cáncer como un elemento tabú, como algo estigmatizante. Pues nada más, muchísimas gracias, Carmen, por tu trabajo, sobre todo, y por compartir con nosotros este espacio.
Además de nombrar las cosas, hacen falta voces que se atrevan a hablar en público. Romper el tabú implica referentes en la sociedad que nos ayuden a visibilizar lo que nos pasa cuando sufrimos cáncer. Nuestra siguiente invitada es cineasta, escritora, activista. Se curó de un cáncer de mama en plena pandemia. La conocen todos ustedes. Mabel Lozano, bienvenida. Bien hallada. ¿Qué tal estás, Mabel? ¿Podrías compartir con nosotros cómo viviste ese momento cuando te dicen tienes cáncer? Mira, lo más importante es la palabra cáncer. Tengo cáncer, soy una enferma oncológica. Yo lo dije desde el minuto 1. Es importantísimo. La gente no lo dice por el estigma que tiene la palabra cáncer, sobre todo cuando se asocia a las mujeres, a pecho, a tal, porque es como que ya no eres válida, que ya... Y la gente no se atreve. Yo recuerdo, fíjate, eso es importante para empezar esta conversación. Recuerdo a mi madre decir, fíjate, la hija de no sé quién tiene cáncer, pero no lo dicen. Como si fuera contagioso, que esto no es la lepra. Y entonces yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre, primero para perderle ese miedo, para que no tenga ese estigma. Y sobre todo, pues porque efectivamente si lo que tienes es un cáncer, ¿para qué vas a decir? De lo mío. No, de lo mío no, de mi cáncer. Bueno, pues a partir de ahí, cuando te dicen que tienes cáncer, te haces pis encima del susto. ¡Qué miedo que da! Lógicamente tienes miedo. Entonces la siguiente pregunta es decirle a tu oncólogo, ¿pero me voy a morir? De repente se cayó mucho rato. Dice, sí. Uf, qué silencio, y yo ¿no? digo, sí. Y en ese sí, yo casi me da algo. Dijo, sí, pero de esto no. Y digo, bueno, y eso no lo podías haber dicho todo seguido, pero qué malvado. Bueno, a partir de ahí lo más importante es cómo le comunicas esta noticia a tus hijos. Y bueno, pues yo se lo dije a mis niños normal, tengo cáncer, es verdad, tengo cáncer de mama, pero me han dicho que bueno, que seguramente que tendrá un pronóstico maravilloso, comportamientos diferentes. Hijo, estatua de sal. Como si fuera una estatua de sal. No sabía qué decir, era como, me miraba con los ojos inmensos, como una estatua de sal. Y mi hija me abrazó como un hermano oso. Mamá, por favor, te quiero, no te vas a morir, prométemelo, tal y cual. Que fue el único momento de todo mi viaje a través del cáncer que yo lloré. Lloré de ese abrazo de mi hija porque de repente pensé, no, es que yo quiero estar en tu vida. Es que es verdad, yo no me quiero morir porque no quiero dejar de estar a tu lado. Y de repente es verdad que fue el momento en que me permití ese llanto. Y luego la importancia, ¿no?, de llorar cuando te venga bien y cuando quieras, tú lo decías, con tu hija. Claro, eso es una de las cosas que yo creo que las personas que sufrimos un cáncer o que somos enfermos oncológicos no se nos permite. Porque no. Es decir, que todo el mundo te dice valiente, tú puedes, tú vas a ganar. Y dices, no, que yo no soy valiente, que no es una guerra, que esto es una enfermedad. Totalmente. Y que el buen rollito, el humor, yo soy una tía de buen humor, de buen rollito, es estupendo, pero no cura. Lo que ocurre es que te hace a ti la vida más fácil y a los que te rodean, desde luego. Entonces yo seguía escribiendo y seguía trabajando todo el tiempo. Y claro, mis hijos y mi marido me veían también que estamos en la pandemia, que de vez en cuando se olvidaban y yo les tenía que recordar que yo era la que estaba en radioterapia y que yo me sentaba y que ellos tenían que cocinar, poner la mesa, quitarla y que me tenían que cuidar. Claro que y sí. Se lo tenía que recordar porque se les olvidaba, porque las mujeres somos madres, esposas, cuidadoras. Nos cuesta muchísimo dejar que los demás nos cuiden. Yo ahora quería, Mabel, incidir contigo un poco en el tema de la palabra. ¿Qué es lo que podemos hacer los medios de comunicación? ¿Qué es lo que puede hacer la sociedad en general para mejorar la forma en la que hablamos del cáncer? Fíjate, yo no te he contado que cuando yo dije que tenía cáncer, lo hice a través de Instagram, hice un post diciendo, bueno, pues me han operado, todo ha salido muy bien y no te olvides de las revisiones. La detección precoz salva muchas vidas. Bueno, no sabes la cantidad de mujeres conocidas que me llamaron. ¿Cómo estás? Tranquila y tal. Y no lo dicen. Y no lo habían dicho, insisto, por el estigma. A ver si no me van a contratar. Porque como ya he tenido cáncer. Y entonces lo único que hay que hacer es no preocuparse, pero sí ocuparse. Nunca debo salvarme mis revisiones.
Eso desde luego es fundamental, pedir las revisiones, eso yo creo que ya las mujeres lo tenemos muy asumido. Yo creo que ahí todavía hay que hacer más pedagogía, sobre todo entre los hombres, pero yo creo que la revisión de mama, afortunadamente, yo creo que ya muchas mujeres estamos en ello. Yo ahora quería hablarte del referente público, la necesidad de crear empatía. Esta gente conocida que de repente sale del armario, que dice que tiene cáncer, eso ayuda, lo que tú has hecho. Bueno, yo creo que ayuda a animar a otras mujeres a que no se salten sus revisiones y también a que compartes ese viaje, ¿no? Compartes, y yo, por ejemplo, yo es que soy como José Mota, yo lo casco todo, Sí. O sea, yo lo casco todo totalmente. Entonces yo escribí un libro con Paca Díaz que te invita a un mojito, contando todo ese viaje, no solamente, pues eso, la operación, etcétera, sino qué pasa después de un cáncer. ¿Cuál es el postcáncer? Que es que de eso nadie te habla, nadie te dice. Tú tienes que tomar unas pastis 5 años después, o 5 o 10, después de un cáncer hormonodependiente. Y con esas pastis te duelen las articulaciones. La vagina se te queda como el desierto de Atacama. Claro, sexualidad femenina, ¿para qué vamos a hablar de eso? De repente el brazo de la operación se te queda que te duele por la noche, y tú preguntas y nadie te contesta, y dices, yo no busco culpable, ¿qué me pasa? Hombro congelado, ¿cómo rehabilitas? Es decir, nadie te cuenta esas cosas. Ya por último, solo te quería hacer una pregunta. ¿Qué consejos les das a las personas ahora mismo que tienen cáncer y sobre todo a su familia? Que no se ponga todo el día en San Google a ver cosas. Yo creo que nos escuche y escuche muchas voces de mujeres que hemos pasado por ese itineré, que nos lea y que esté tranquila, que se ponga en manos de sus médicos, y que efectivamente hoy, afortunadamente, el cáncer en casos casi muy difíciles se cura, afortunadamente. Y a su familia, que la acompañe sin más, que si quiere llorar, que si quiere reír, y sobre todo que la acompañe y que además la ponga por delante. Hay que pedir, hay que tener la ayuda que se necesita. Para ti ha sido fundamental también la Asociación Española contra el Cáncer, ¿no? Son imprescindibles, es decir, imprescindibles en todo, desde las pequeñas cosas que tú has dicho, de una peluca que no tengo dinero para comprarlo, y te ayuda, cuando yo fui y les dije, ayudarme, no puedo mover el hombro, no puedo mover el brazo, ¿qué me pasa? Y fueron los que me dijeron, haz estos ejercicios, esto se llama hombro congelado. Es decir, todo el acompañamiento psicológico a la mujer, a su familia. Bueno, es que son imprescindibles. Es que yo creo que su trabajo hoy en día, es que yo no imagino a un enfermo de cáncer, una enferma de cáncer, sin sus consejos, sin su ayuda, de todo, desde la primera etapa hasta la última. Pues nada más, gracias Mabel por compartir con nosotros tu experiencia. Un abrazo muy grande. La Asociación Española contra el Cáncer dispone de un número de atención telefónica, el 900 100 036, que está disponible 24 horas los 7 días de la semana. Hasta aquí este primer episodio de El cáncer se habla. Es esencial romper el tabú que rodea la palabra cáncer para que podamos afrontar la enfermedad con fuerza y determinación. El nombrar la palabra, el nombrar el cáncer, hablar abiertamente de ello, indudablemente va a facilitar la información y la comunicación entre el paciente, su familiar, sus seres queridos y el equipo médico. Y hacen falta voces valientes que rompan los estigmas del cáncer y muestren a la sociedad que hay salidas y existe la esperanza. Cuando yo dije que tenía cáncer, lo hice a través de Instagram, hice un post diciendo, me han operado, todo ha salido muy bien y no te olvides de las revisiones. Si abordamos el cáncer con una perspectiva más directa y sin complejos, también ayudamos a quienes están sufriendo sus consecuencias. ¿Qué es lo que he notado? Que cuando a ti te veían que pronunciabas la palabra cáncer y la habías naturalizado, a tu alrededor también lo naturalizaban. Recordad, el cáncer se habla. Si necesitáis hacerlo o información sobre el cáncer o buscáis apoyo, la Asociación Española contra el Cáncer está aquí para ayudar.
Juntos podemos cambiar la percepción de esta enfermedad y afrontarla de manera más positiva. Gracias por estar ahí, por suscribiros y compartir este podcast. Es un placer compartir todas estas experiencias y seguir generando conversación sobre el cáncer. Queremos más investigación, por supuesto, pero para ayudar a los pacientes y sus familias es importante que la sociedad tenga una mirada más natural sobre el cáncer. El Cáncer se habla es un proyecto de la Asociación Española contra el Cáncer. Presentado por María Manjabacas. Guión, Gerardo Lagüens. Edición sonora, Andrés Fernández. Producción, Alicia Fernández. Producción ejecutiva, Elia Fernández.